Hoy tenemos un invitado especial y por cierto aprovechamos para que nuestros radioescuchas a través de las redes, @duquecorredor, @Daniel Piso Merchamo, @7 Días Mundo, haga algún tipo de pregunta sobre lo que significa el análisis internacional, pero dejo que sea Luis quien presente al invitado el día de hoy. Bueno, Daniel, hoy tenemos al abogado José Cheo Díaz, ampliamente conocido en el estado de Aragua, quien además es licenciado en Relaciones Industriales con posgrado en materia laboral, en criminalística, también tiene un posgrado en gerencia pública, ha sido asesor del partido APRA en el Perú, es el directivo de FETRARAGUA, también fue miembro delegado por la Universidad Bicentenaria de Aragua ante el Consejo Nacional de Universidades, en caso de las universidades privadas, fue secretario de Agenda en el segundo gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez, al tiempo que es abogado de la familia Pérez, de su hija y su esposa Carolina y Blanca, también conferencista en las universidades de Venezuela y el exterior, veedor internacional en Colombia, Perú, Panamá, Dominicana, y hoy cursando el doctorado de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Caribbean International University, amigo del programa 7 Días en el Mundo. Supuesto. Pues le damos la bienvenida Querido alumno ahora en el a José Cheo Díaz. Bienvenido, Cheo. Bueno, gracias primero a Dios por permitirnos este reencuentro a través de las ondas hercianas de esta emisora 107.5, a todo el equipo y al elenco técnico y a los asiduos radioescuchas. Gracias por la manzanilla y desde luego a toda la audiencia que nos sintoniza. Sé, profesor, que usted tuvo el cumpleaños el día sábado. Correcto. Y aquí tiene algo que creo que lo puede guardar como una especie de legado a lo que usted viene llevando efecto, dejándolo como uno de esos aprendizajes de la vida. Un señor que conocido en el mundo según John Aspurua y de todo lo que fue su efecto, el apóstol de la no violencia, es el padre espiritual de la India, y hoy cuando el sucesor de Pedro nos visita allí por su primera gira en Latinoamérica, yo quiero entregarle aquí delante del equipo este presente. Es muy sencillo, pero con mucho afecto, con respeto y con cariño. No, gracias, Cheo. Además, John Aspuro tiene una magnífica colección, como sabemos, Valores del Espíritu, y bueno, acá Cheo me entrega la de Mahatma Gandhi, que sin duda es un ejemplo para lo que significa el desarrollo y su labor en la India, como la de Nelson Mandela, por cierto, estos días comprometido con su salud. 95 años acaba de arribar. Yo puedo decirle que hoy es día que es lunes, el día sábado la Divina Providencia me permitió que en horas de la tarde su hija mayor, que es la embajadora de Sudáfrica en Argentina, tuviéramos una pequeña tertulia a través de la cibernética. Y bueno, acá todo oído para todos esos amigos, los compañeros de estudios, a usted, profesor, a todo el equipo que nos escucha a esta hora, y desde luego dando gracias a Dios porque lo que decía este joven Luis Duque Corredor, que lleva un apellido en los tiempos realmente preclaros de lo que fue la antigua Corte Suprema de Justicia, precisamente siendo la presidenta del Brasil, una líder comunista, guerrillera en sus mejores momentos, Dilma Rousseff, acaba de recibir hace pocas horas al presidente líder de la democracia cristiana, no copellana, sino lo que está enmarcado en la democracia del humanismo cristiano, como lo es el actual Francisco. Humildad. Acaba de quitarse la responsabilidad que tenían otros papas, con el respeto que tiene el papa que lo sucedió Benedicto XVI, y también el hoy bien bendecido Juan Pablo II, no carga sino únicamente la guardia del Vaticano, que es un convenio de los tiempos en que nace en ese derecho romano, que es la Guardia Suiza. No tiene el batimóvil o el papamóvil, el punto de vista, viste que está mosca, que está chiste para reír. No lo tiene blindado, lo carga totalmente sin capota, y acaba de adquirir un Ford, valga la cuña por emplazamiento, un Ford Focus de los últimos, un carro sencillo. Eso es Francisco, una nueva revolución, no solamente que está tocando en lo político, porque es la revolución del conocimiento, del saber y de esa humildad y de la paz. Ha invitado al clero en toda su esencia, en todas sus categorías, a hacer y pregonar en la práctica lo que dicen en las diferentes iglesias del mundo. Sin duda, uno de los temas relevantes del día de hoy, la visita del Papa Francisco en el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud, precisamente en una iglesia que parece renovada con Francisco. Jorge Mario Bergoglio le da una cara nueva, fresca, honesta, a lo que significa el desarrollo de la iglesia cristiano-católica, y interesante seguir todo lo que significa este proceso en Río de Janeiro. Hay varias noticias del día de hoy. Una tiene que ver quizás la que está sucediendo al instante en este momento
la reunión del presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo evalúa José Cheo Díaz esta relación, este rescate de la relación colombo-venezolana que ha tenido altibajos desde Álvaro Uribe Vélez con el presidente Chávez? Juan Manuel Santos estuvo en el gobierno de Álvaro Uribe, posteriormente parece que la relación se rescataba, luego tuvo un pequeño problema producto del proceso del 14 de abril, la visita de Enrique Capriles en el caso específico a Colombia con Juan Manuel Santos, y ahora parece que la relación toma de nuevo su cauce. ¿Cómo se ve este panorama colombo-venezolano? Yo lo expresé hoy en mi tweet, no con la serenidad que debo hacerlo acá, ¿no? Pero puedo repetir lo que recuerdo. Pragmatismo y oportunismo hacen que en este momento esas relaciones binacionales vayan por encima del interés colectivo de esos 2.219 kilómetros de frontera que sostenemos a lo largo de la República Colombiana y de la República Venezolana. Debemos recordar que Álvaro Uribe Vélez luchó contra la narcoguerrilla porque cuando en la década de los 80 es asesinado Rodrigo Lara Bonilla, un 30 de abril de 1984, era el impulso del presidente Belisario Betancur de contrarrestar lo que ya había perdido la esencia, el embrión del nacimiento de la lucha social en un esquema ideológico que fue el asesinato de aquel líder de 1950 conocido como Jorge Eliezer Gaitán. Pero ya a mediados de los 80, eso que la gente conoció, Pablo Escobar Gaviria, el caso de los hermanos Ochoa, Rodríguez, el conocido Gacha, el conocido mexicano que en un solo cumpleaños para acabar con el jefe de las Esmeraldas asesinó a 17 personas, el sicariato, atemorizaron al Estado colombiano a tal punto que ante la guerra que le declarara Belisario Betancur, en el momento en que sintió aquella muy triste y desolada mañana cuando es asesinado el exministro Rodrigo Lara Bonilla, dio el ejemplo de que estos se exiliaran fuera del país con aquellos esquemas de la extradición. Y para llegar lo más concreto, Álvaro Uribe Vélez, a que su padre se lo asesina a la guerrilla y después es calificado de paraco, que entienda que la palabra paraco es que es paramilitar, también su jefe de escolta presidencial y de campaña, Álvaro dio una demostración, el paisa, como lo denominan allí a los hombres que son del sector distinto a lo que representa el pragmatismo de Santos, que fue ministro de este presidente, que creo que van a competir dentro de poco en un proceso electoral. Debemos decir que ojalá sea bien, pero yo no he escuchado decir en esa conversación que van a combatir el narcotráfico. Precisamente eso me lleva a una pregunta muy interesante. En este momento Colombia, Juan Manuel Santos, mantiene una mesa de negociación con la FARC, con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Por cierto, el ELN en algunas últimas incidencias ha querido unirse también a ese proceso de pacificación. ¿Cómo se ve? ¿Realmente hay una disposición real de la FARC de acabar con el conflicto guerrillero en Colombia o va a suceder lo mismo que sucedió en su momento con Andrés Pastrana, aquel capítulo de la silla vacía, con Manuel Marulanda? ¿Realmente existe hoy la posibilidad de que pudiéramos hablar de paz en Colombia después de todos estos sucesos? Yo quiero decirlo responsablemente ante mi profesor, ante la audiencia y ante este espacio que es en este momento escuchado por cualquier cantidad de personas de la región y fuera de ella. Yo creo que si nosotros analizamos la realidad de hoy, que es ir un poquito más con nuestro segundo socio comercial, 10.000 millones de dólares diarios representan efectivamente esa frontera a lo largo de esa cantidad de kilómetros que existe en el inicio. Uribe, a pesar de su conducta, Uribe demostró que efectivamente había que combatir la guerrilla no dando más tiempo al tiempo ni más espacio a espacio. Porque ocurriría, Daniel, lo que tú estás diciendo, la ubicación en la que dejaron a Andrés Pastrana, estamos hablando de un episodio realmente histórico donde la narcoguerrilla, óigase bien, ya no es únicamente la guerrilla, es un binomio droga-subversión que tiene como objetivo ser un problema de Estado dentro del Estado. Esa realidad hoy acaba no solamente de manifestarse lo que tú me estás diciendo en esa isla muy prodigiosa de nuestra tierra, como es la isla de Los Roques. Acaban de destituir, o el Ministerio Público está calificando a esta hora al jefe de la policía del estado Cojedes porque permitió, por razones de causalidad, que se salieran unos narcotraficantes que estaban allí. Y ustedes saben que acá en Aragua se produjo nada más que la estadía en Tasajera. Allí vivía el canciller de la FARC, que era el segundo hombre de mayor importancia de la narcoguerrilla. Aquí se consiguió un hombre de la talla de, a escasas cuadras de la cuarta división, de Larry Tobar Acuña. Hace poco acaban de agarrar el holandés. Por cierto, el holandés fue deportado en el gobierno en que el actual gobernador era ministro. Hoy lo agarra aquí la policía del Estado. Qué coincidencia, ¿no? No quiero hacer aquí a ver, al agüero, ni hacer tampoco
estratagemas de otra naturaleza, pero la realidad es que el tema no es únicamente para reintegrarse en una diplomacia de micrófono, sino por el contrario, que la situación colombo-venezolana, cuando está creado el Grupo del Pacífico, Daniel, cuando Colombia fue retirada, Venezuela se retira de la Comunidad Andina de Naciones, cuando nuestro principal socio comercial se mantiene diatriba permanente, que son los Estados Unidos, quienes nos surten a través del pago cash del petróleo que nosotros le llevamos. Entonces me pregunto, ¿por qué esas reuniones tienen que ir únicamente a lo pragmático y a lo oportunista y no a la realidad de la soberanía de esa gran histórica, gran Colombia que soñó Bolívar? Cheo, bueno, definitivamente en estos días veía en Radio Caracol, uno de los periodistas que le citaba antes de iniciar un programa sobre Uribe, decía una frase de Nicolás Maquiavelo que decía: en política, quien ayuda a otro a hacerse poderoso provoca su propia ruina, y ponía una foto de Uribe con una cara entristecida y atrás un santo cuando era ministro de él. Bueno, ahora vemos a Santos totalmente enfrentado. Aquí dicen que crean cuervo y te sacarán los ojos de la radio popular. Exactamente. Pero hablando un poco fuera del aire, cuando nos conversabas que trabajaste hace unos años en la agenda de Carlos Andrés Pérez, citamos un caso muy interesante y quería que en unos breves minutos hablaras un poco sobre ese caso, el caso de Violeta Chamorro, y todo lo que es el Frente Farabundo Martí, esa historia tan interesante, que son cosas vivenciales que tal vez mejor que cualquier libro, cualquier historia podrías relatarnos un poco. Háblanos un poco de ese caso. Sí, efectivamente, hace poco fue una polémica, una diatriba que causó polémica en la clase, por cuanto algunos abogados que desconocen la realidad del juicio político, cosa en la cual he venido insistiendo a través de las redes sociales por el caso que atañe a Aragua, a Richard Mardo, en cuanto no han sabido delimitar lo que es un juicio político de un juicio jurídico en un estado donde están entregados los poderes, y así lo digo responsablemente.